Estás escuchando El Despertar, un podcast dedicado al estudio de la Biblia y enseñanzas para las mujeres y su diario vivir. ¿Qué tal, chicas? Espero se encuentren bien en este día. Bueno, vamos a estar dando continuidad al estudio que estuvimos viendo en el día de ayer de Mateo 3. Y bueno, ayer estuvimos leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Ahora voy a estarles leyendo nuevamente todo el capítulo para que podamos recordar lo que leímos ayer y lo que vamos a estar trabajando hoy. Y dice: en aquellos días llegó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judá, diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Y el Juan tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y de miel silvestre. Entonces Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán acudía a él, y confesando sus pecados eran bautizados por Juan en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento, y no piensen que pueden decirse a sí mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano, y limpiará completamente su era, y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en el fuego que no se apaga. Entonces Jesús llegó a Galilea, a Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedirlo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió: permíteme ahora, porque conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y los cielos se abrieron en ese momento, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Señor, te damos gracias por esta palabra que vamos a estar trabajando en el día de hoy. Y yo te ruego que tú puedas abrir, Señor, nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder recibirla. Permite, Señor, que tengamos un corazón dispuesto a recibir, Señor, y sobre todo a aplicar lo que escuchamos. En tu nombre te lo pedimos. Muy bien, ayer estuvimos dando inicio al capítulo 3, como les he dicho. Estuvimos viendo que después de Malaquías no hubo profeta hasta Juan el Bautista. Vemos que apareció primero en el desierto de Judea. Este no era un desierto deshabitado, sino parte del país. No estaba densamente poblado ni muy aislado. Algo importante que yo deseo recalcarle es que ningún lugar es tan remoto como para excluirnos de su gracia divina. Juan predica la doctrina del arrepentimiento, como lo hemos estado viendo. Decía: arrepentíos. La palabra aquí usada implica un cambio total del modo de pensar, un cambio de juicio, de la disposición y de los afectos, más una inclinación básicamente a hacer todo lo contrario a lo que se estaba haciendo. Consideren sus caminos, cambien sus pensamientos. ¿Has estado pensando mal? Bueno, piensa nuevamente y piensa bien. Aquellos que decimos ser hijos de Dios debemos esforzarnos por tener la mente de Cristo. Sé que a veces no es fácil, porque realmente nuestra manera carnal siempre va a tirar a hacer lo malo, como decía Pablo, pero debemos de esforzarnos y arrepentirnos en el momento en que estamos viendo que no estamos haciendo lo correcto. El cambio del pensamiento produce un cambio de camino. Este es el verdadero arrepentimiento del Evangelio, el cual se produce al ver a Cristo, al captar su amor y de la esperanza del perdón por medio de él.
Es tan necesario que nos arrepintamos, que nos humillemos para preparar el camino del Señor, como lo era antes. Hay mucho que hacer para abrir camino para Cristo en un alma, y nada más necesario que el descubrimiento de ese pecado y la convicción de que no podemos ser salvadas por nuestra propia justicia. El camino del pecado y de Satanás es un camino retorcido, pero para preparar un camino para Cristo es necesario que nuestras vidas sean enderezadas. En Hebreos 12:13 encontramos: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que los que están cojos no se salgan del camino, sino que sean sanados. Juan preparó el camino para Cristo, y muchos fueron bautizados por el bautizo de Juan, pero pocos mantuvieron esa profesión que hicieron en aquel momento. Puede que muchos de los oyentes que estaban interesados estuvieron emocionados por aquella situación, pero poco después no había nada de ellos. La curiosidad y el amor de la novedad de lo que estaban viendo y la variedad podían llevar a muchos a oír una buena predicación, siendo tal vez afectados momentáneamente, pero pasando aquel emocionalismo, muchos vuelven a su vida pasada. En los versículos del 7 al 12 vemos que Juan le habla directamente a los fariseos, que ponía el énfasis principal en observaciones externas, descuidando los asuntos de más peso de la ley moral y el significado espiritual de sus ceremonias legales. Otros eran hipócritas, detestables, que hacían con sus pretensiones de santidad un manto de iniquidad. Los saduceos estaban en el otro extremo opuesto, negando la existencia de los espíritus y de un estado futuro. Ellos eran los infieles burladores de esa época y ese país. Ahora bien, leemos el siguiente versículo del 11 en adelante, que nos habla de lo que está la hacha puesta en el árbol. A mí por lo general me gustan mucho las plantas y los árboles. Yo no sé a cuántas de ustedes les gusta, pero en lo que a mí me corresponde, me encantan. Pero qué triste sería comprar un árbol frutal, que lo riegues, lo abones, lo cuides, les des todos esos cuidados que necesitan y no dé frutos. Bueno, en el Nuevo Testamento podemos leer mucho sobre el producir frutos, que es el resultado de tener un buen árbol, una buena calidad. Solo un árbol frutal puede producir frutos. Juan habla aquí de hacha colocada sobre la raíz del árbol, porque dicho árbol no está dando frutos. Un manzano produciría manzanas y un ciruelo ciruelas, pero cuando un árbol da espinas, no es un árbol frutal y debe ser cortado. Por cierto, la raíz y el fruto van juntos, por lo que un árbol debe tener la clase de raíz adecuada para producir una buena clase de fruto. Esto era exactamente lo que Juan el Bautista le estaba diciendo. Un árbol de mala calidad debía ser cortado y arrojado al fuego. Leemos en los versículos 11 y 12. Yo a verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarles las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era, y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. ¡Wow! Juan les estaba diciendo que él bautizaría con agua, pero cuando el Señor viniese, bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego. Esta conjunción, y ya ha abarcado un periodo de más de 2000 años, tú y yo estamos viviendo en la época del Espíritu Santo, iniciada en el Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo. En la actualidad, Cristo Jesús bautiza con ese Espíritu. El Espíritu Santo viene, no a algunos, sino a cada creyente en el momento de creer, identificado y uniéndolo a cada creyente como un cuerpo espiritual en Cristo, como una iglesia. Él bautizará con ese fuego cuando venga por segunda vez. Y el fuego significa juicio. Precisamente en el versículo 12, Juan terminó su declaración hablando de una segunda venida de Cristo. Es necesario hacer esta distinción, ya que esta es una de las grandes verdades de su palabra. El relato ahora nos cuenta lo que sucedió el día en que Jesús fue bautizado por Juan. Leemos en el versículo 13 al 15. Entonces Juan llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo:
yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y respondiendo Jesús le dijo, permítemelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda la justicia. Entonces Juan se lo permitió. Tú preguntarás, si Jesús es el Rey, el Dios encarnado en la tierra, ¿por qué tendría que ser bautizado? Podríamos mencionar varias respuestas, pero la razón principal está explicada aquí cuando Jesús le dijo, es conveniente que cumplamos así toda justicia. Jesús se estaba identificando completamente con una humanidad afectada por el pecado. Isaías había profetizado según el libro del profeta en el 53:12 que Jesús sería contado como los rebeldes, como los transgresores. Vemos pues a un rey que se identifica con sus súbditos. De hecho, el bautizo tiene la connotación de identificación. Realmente yo creo que esa identificación fue el motivo fundamental del bautizo del Señor Jesús. Además, el Señor Jesús no fue bautizado para establecer un ejemplo, se bautizó para establecer un ejemplo ante nosotros, sino también con un objetivo de fijar un modelo que pudiéramos también nosotros seguir. Cristo era santo, Él no necesitaba arrepentirse, pero tú y yo, querida amiga, sí lo necesitamos. Él era santo, inocente y puro, distinto de los pecadores. Fue, sin embargo, bautizado. Él se identificó totalmente con nosotras. Había otra razón también para que Jesús fuera bautizado. El bautismo en agua es un símbolo de muerte. Su muerte iba a construir un bautizo. Recordemos que según nos cuenta el evangelista Marcos 10:38, Él les dijo a sus discípulos, Jacob y Juan, cuando solicitaron sentarse uno a la derecha y otro a su izquierda en su reino. Dice, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo? ¿O ser bautizado con el mismo bautismo con que soy bautizado? Es que la muerte de Cristo fue un bautismo. Él participó de la muerte por ti y por mí. Y hay que entender un tercer motivo por el cual Jesús fue bautizado. En aquel tiempo, Él fue separado para ejercer su servicio como sacerdote. Todo lo que Jesús hizo, cada uno de sus actos, fue realizado por el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos dice en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, el versículo 21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. No había pecado sobre él, así como tampoco hay pecado en él actualmente. Mi pecado fue puesto sobre él, el tuyo también fue puesto sobre él. Esta es una distinción importante. Por lo tanto, tú y yo somos salvas por identificarnos con Él. Él se identificó con nosotras en el bautismo. El apóstol Pedro, en su primera carta, en capítulo 3, 21, dijo que somos salvos por el bautismo. ¿De qué manera? Identificándonos con el Señor Jesús. Ser salvo es estar en Cristo. ¿Y cómo entramos con Cristo? Por el bautismo del Espíritu Santo. Yo creo que el bautismo por agua fue ese medio en el que Él declaraba que se estaba identificando con nosotras. El Señor Jesús dijo, según el evangelista Juan en 6:37, al que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. Debemos reconocer que tenemos que identificarnos con Cristo y ello se lleva a cabo por el Espíritu Santo. Nuestro bautismo por agua constituye un testimonio de esta verdad. Cuando tú te bautizas, tú estás diciendo, confesando, yo me identifico con Cristo. Muy bien, vamos a continuar leyendo los versículos del 16 al 17 donde dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Inmediatamente, he aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. He aquí, se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Aquí tenemos una parte súper importante y preciosa. Vemos la manifestación de la Trinidad en un solo acto. Está Jesús, está Dios diciendo, he aquí mi Hijo amado, y está la paloma descendiendo. Cuando el Señor estaba saliendo del agua, el Espíritu de Dios descendió sobre él como una paloma.
y el Padre habló desde el cielo. El Señor Jesús, siendo un rey, se había identificado con su pueblo. Qué preciosa enseñanza encontramos en Mateo. Qué hermosa todo este capítulo. Yo no sé a ti, pero a mí me impacta y me remueve, porque vemos su amor por ti y por mí. Vemos ese amor de que Él, no teniendo pecado, decidió hacerse pecador. Él, no siendo nada de lo que tal vez tú y yo somos, Él decidió identificarse contigo y conmigo a través del bautismo. Muy bien, chicas, yo quisiera recalcar varios puntos importantes que vemos en este capítulo. 1, nuevamente mencionamos el arrepentimiento. Debemos de arrepentirnos y cambiar nuestra manera de pensar. 2, tenemos que dar fruto. No podemos estar diciendo que somos conocedoras, por decirlo así, o hijas de Dios, y estar haciendo todo lo contrario. Entonces, debes de realmente manifestar lo que hablas con tus actos. Y 3, reconociendo que a través de ese bautizo, Jesús se identificó contigo. Él sabe por lo que tú pasas. Él tiene conocimiento de tus necesidades, tiene conocimiento de tus fallas, tiene conocimiento de lo que piensas, tiene conocimiento de todo. Él sabe de lo que tú estás pasando. Él se identificó contigo en el bautismo. Entonces, yo te animo a que hoy tú medites en estas 3 cosas, en el arrepentimiento, en dar buenos frutos y recordar de que Él por ti llevó esos pecados. Entonces, te animo a que puedas tener un buen tiempo con el Señor. Mañana estaremos viendo el capítulo 4 de Mateo y espero que estés disfrutando tanto como yo estos podcasts. Un saludo, chicas.